Hola, buenas noches. Queremos presentarle nuestro trabajo de economía sobre la línea de tiempo del pensamiento económico. Nosotros realizamos una cámara viajera en el tiempo e informativa. Nuestro grupo está conformado por Marcela Pedraza y quien les habla, César Ríos. Iniciamos la historia económica con la Era Antigua y la Edad Media. Su principal exponente es Jenofonte, quien nació en el 340 a.C., y falleció en el 355 después de Cristo. Su principal teoría era el O Economicus, un tratado sobre la administración del patrimonio, labor particularmente a cargo de las mujeres. El libro presenta una detallada información de cómo organizar la casa y entrenar y administrar la servidumbre y el almacenamiento de vino. Jenofonte, como más tarde lo haría Smith, afirmó que el aumento, la cantidad y la calidad de los bienes se origina de la división técnica del trabajo. Luego de este autor surge Platón en el 428 a.C. y fallece en el 347 a.C. Con Jenofonte compartieron la idea de que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. Platón también reconoce la especialización y división del trabajo. Expuesta por Jenofonte como fuente fundamental para lograr la mayor eficiencia y productividad. Luego de este autor surge Aristóteles. Aristóteles nace en el 384 a.C. y fallece en el 322 a.C. No, toca volver un poquito más. Sí, ahora. En el 322 a.C. Es un patriarca rural esclavista que busca la felicidad, por eso la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio, aunque este es necesario para adquirir otros bienes que satisfagan las necesidades. Aristóteles avanzó un poco más en su teoría del valor diferenciado entre el valor y el uso de cambio. Luego de estos autores surge la escuela escolástica. La escuela escolástica tenía como principales autores Alberto Magno, quien nació en 1193 y falleció en 1280. Siguiendo la tesis del precio justo aristotélico, Alberto Magno condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios. Luego de este autor surge Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, su teoría es la demanda y una simple noción entre la relación de la utilidad y los bienes en comparación. El Estado debía regular la propiedad privada y distribuir los frutos. Luego de estos autores surge la economía preclásica o la escuela preclásica. Sus principales exponentes eran Jean-Baptiste Colbert, quien nace en 1619 y fallece en 1683. Fue el creador de la contabilidad moderna y recurrió a la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria francesa. Esta mejor política estaba reforzada con el estímulo al mejoramiento de los productos manufactureros. Luego de este autor surge William Petit, quien nace en 1623 y fallece en 1687. Fue uno de los primeros pensadores en trabajar sobre la medición de las variables económicas y en su teoría del dinero, que se caracterizaba por tres características del dinero: patrón valor, medio de cambio y depósito del valor dinero. Luego sigue Bernard Mandeville en 1670 a 1733. Su obra más conocida fue Vivo de Colmeras. En ella expone la idea de que circulaba en Europa acerca de que el egoísmo podría producir beneficios a través de la cooperación inconsciente. Y busca su tesis del bienestar social, que el bienestar social es mayor. Luego de este autor surge David Hume. David Hume nace en 1711 y fallece en 1776. Hume fue un crítico del mercantilismo. Hume fue un crítico del mercantilismo. Afirmaba que el incremento de la moneda que circulaba en el país con superávit. Hume propuso el mecanismo de precio-flujo monetario como una alternativa a la teoría monetaria.
Luego siguen los autores de la etapa clásica, de los cuales les va a hablar mi compañera Marcela. Bueno, en la economía clásica, o en la etapa clásica, como decía Cecitar, encontramos como primer expositor encontramos a Adam Smith. Adam Smith nació en 1723 y falleció en 1790. Él fue un profesor de literatura y de filosofía nacido en Escocia, hijo único y criado por su madre porque su padre murió a temprana edad. Mostró vocación como profesor a temprana edad e hizo grandes aportes en la economía. En estos encontramos la recopilación de la sistematización del saber económico existente, junto a la cuidadosa retórica de su exposición, en su visión más moderna al incorporar el capital, el trabajo y el comercio como fuentes de valor. El papel del Estado es permitir el libre desarrollo en la actividad de los individuos para que estos actúen de manera espontánea y puedan satisfacer sus caprichos y necesidades, sin que participen como productores, propietarios u organizadores de la producción, es decir, que tengan la libertad de desarrollar su fuerza laboral y de esta manera poder maximizar sus utilidades. Él también se caracterizó por la primera parte de la riqueza, por la publicación de La riqueza de las naciones, fue uno de sus libros más importantes, sus publicaciones más importantes, en el que se expresa en la primera parte la teoría del valor basado en el trabajo y su división, y la construcción de un sistema económico basado en el pensamiento teórico. Smith no presentó ninguna teoría clara sobre el salario, sí valoró varias ideas y presentó como varias ideas que son tenidas en cuenta más adelante y desarrolladas por otros pensadores. Él afirmó que la sociedad estaba conformada por tres clases sociales fundamentales, que eran los capitalistas, trabajadores y terratenientes. También definió la renta como el precio que se pagaba por el uso de la tierra. Esta renta se constituye a partir del acuerdo entre el propietario y el arrendatario y la veía como un rendimiento del monopolio. En conclusión, es cuanto mayor sea la parte de la renta nacional que corresponde a los beneficios, más alto será el ritmo de crecimiento de la riqueza de la nación. También hablaba de la teoría del valor. Trabajó solo en válidas teorías de las sociedades primitivas, en las que el trabajo representaba no el principal, sino el único factor de producción. Consideró el dinero como una medida monetaria para defectos, pues el valor del mismo cambia con el tiempo. De esta forma se propuso distinguir entre los precios reales de las mercancías y los precios nominales. Bueno, tuvo varias teorías más, pero pues por tiempo nos queda un poco difícil exponerlas todas. Luego de él pasamos a Jeremy Bentham, quien nació en 1748 y falleció en 1832. Fue un filósofo muy radical junto a James Mill y John Stuart. Padre e hijo fundador de la revista Western Review, donde difundieron muchas ideas reformistas de las que ellos hacían parte. Las ideas de Bentham tuvieron mucha influencia en la reforma de la estructura administrativa del gobierno británico. A finales del siglo XIX, en el derecho penal y en el procedimiento jurídico, tanto en el derecho penal como en el civil, él hizo dos publicaciones muy importantes en las que se refería a estos temas. Uno de esos es el Fundamento de la Evidencia Judicial en 1827 y el Código Constitucional en 1830. También Bentham propuso el utilitarismo como el fundamento de la sociedad, en el que decía que en el que se basaba que esta filosofía es la única norma moral que se tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión de utilidad. La idea es que una norma es correcta si con ella la mayoría de la población obtiene un beneficio, y se basa precisamente en esta tesis. Así las acciones eran buenas también al procurar la mayor felicidad para todos. En cuanto al número de personas, un argumento que hace pensar que el utilitarismo nace del hedonismo, es decir, que tiene las raíces en la filosofía griega. Posteriormente, encontramos a John Stuart Mill,
que, como lo decía anteriormente, era como muy unido a Bentham. Entonces él era un economista inglés. En sus obras más importantes se encuentran System of Logic en 1843 y las principales políticas de economía en 1848. On Liberty en 1859 y él también se ve involucrado en el tema del utilitarismo. Él cree no es un bien como cualquier otro, sino que en sus palabras la utilidad no es uno entre tantos bienes, sino el bien por antonomasia. Mill creía que esto no era una actitud egoísta ni que estuviera en contraposición con la moral, ya que también afirmaba que lo que había que buscar era la felicidad colectiva a través de la maximización del placer de toda la sociedad que era posible. La posibilidad de conseguir placer de forma individual se constituye en un medio para que los demás logren su felicidad y por eso se va en contra de la felicidad colectiva a través de un contrato social y asume así el método asume así que debe ser un método cualitativo y no cuantitativo, debido a que la parte moral es algo subjetivo y no es fácil de cualificar. Para mí la libertad es un punto neurálgico para la consecución del placer y el desarrollo humano. El tema de libertad es vital, ya que se crean responsabilidades individuales y el ser humano puede elegir libremente, puede crearse una conducta de principios morales, siendo esta la idea principal del utilitarismo y el comienzo para llegar a la responsabilidad social de las elecciones individuales. En conclusión, se puede afirmar que Bentham y Mill son los autores que desarrollan al máximo la teoría utilitarista y que actualmente sigue circunscrita en el pensamiento de muchos filósofos de diferentes modelos económicos y sigue siendo la base del conocimiento para la toma de algunas decisiones de carácter colectivo. Posteriormente encontramos a Thomas Malthus. Él nació en 1766 y falleció en 1834. También fue un economista y demógrafo británico. Su ensayo principal fue El principio de la población y asumió una visión fatalista sobre la economía y la población. Las tesis de Malthus encontramos tres cosas importantes. En esta encontramos, primero, que la población crece más rápido que la producción de alimentos. Cuando se aumenta la producción de alimentos por encima del crecimiento de la población, se estimula la tasa de crecimiento. Si la población aumenta por encima de la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido al hambre, las enfermedades y la guerra. Las tesis de Malthus tienen gran aplicabilidad en las doctrinas de la teoría clásica y la doctrina de fondos salariales desarrollada por Adam Smith. Un aumento del salario real del trabajador podría ocasionar el aumento de la población, lo cual a un largo plazo provocaría que los salarios regresasen a niveles anteriores, es decir, un nivel más bajo. Se decía entonces que cualquier intento de mejorar el bienestar económico de los grupos con mejores ingresos en la población empeoraría el problema y que no era conveniente mejorar su situación social, pues generaría una deficiencia económica aún peor a largo plazo en esta sociedad. Posteriormente encontramos a David Ricardo, uno de los más importantes y exponentes en esta escuela clásica. Él realizó aportes importantes sobre la teoría del valor y el comercio internacional y las finanzas públicas. Su obra cumbre es El principio de la economía política y tributación, publicado en 1817. Fue el principal libro de consulta de muchos economistas en un tiempo muy largo y que reemplazó al libro de la riqueza de las naciones de Smith. A diferencia de Smith, él se preocupó menos por las causas de la riqueza de las naciones y se centró su atención en la distribución de los ingresos. Él pensaba que la renta de la tierra es igual al costo marginal, pues los productores con menores costos obtendrán una mayor excedente con respecto a los costos, y aún más si la población aumenta y con ella la demanda de bienes agrícolas. Posteriormente
encontramos a la economía neoclásica. Perdón. En estos encontramos entonces a German Heinrich Gossen de 1810 a 1858. Él fue un funcionario prusiano al que se le reconoce como precursor del marginalismo de la economía matemática. También formuló los dos principios económicos sobre el consumo de la utilidad marginal y la equimarginalidad. Se le conocen como las leyes de Gossen. Propuso una clasificación de los bienes con fundamento del consumo. Los primeros son los bienes de consumo y los segundos son aquellos que se requieren para consumir los primeros, y los terceros son aquellos que se requieren para producir los bienes de consumo. Las tesis de Gossen desarrollan un modelo de economía bilateral y en competencia, el que consideraba suficiente para que el orden económico de Gossen se interesó también por aspectos como la propiedad de la tierra, sobre la cual pensaba que debería ser propiedad estatal. Su idea era que el Estado debería adquirir la tierra a largo plazo y pagarla con un incremento en las rentas, logrando su valorización de la misma. Posteriormente encontramos a William Stanley de 1835 a 1882. Él nació en Liverpool dentro de una familia de comerciantes. A causa de problemas económicos familiares, debió emigrar a Australia, donde trabajó en la Casa de Moneda de Sydney. Luego de su regreso a Inglaterra, estudió lógica y economía y fue profesor de lógica, filosofía y economía. Es uno de los mayores aportes de la economía el que hace referente al uso de las matemáticas y la estadística, convirtiendo así la economía en una ciencia que trascendía de la exposición teórica a cimentarse en las pruebas empíricas. Adicionalmente, su análisis económico se centró en la teoría de la utilidad, en la que consideró la formación de precios, teoría y valor, y las preferencias ordinales. El siguiente. Entonces, encontramos a León Walras de 1832 a 1910. Él fue un economista francés que formuló una teoría subjetiva del valor con más aplicaciones matemáticas que sus antecesores, hasta lograr una teoría matemática que representaba el equilibrio general en el mercado. El objetivo principal de su crítica fue la teoría de Ricardo sobre el valor del trabajo y de la renta de la tierra. Basó su teoría del valor en la utilidad y en el agotamiento de las cantidades. Sin embargo, utilizó conceptos diferentes a los de los otros filósofos, pensadores de la época. Posteriormente, también hizo aportes importantes en el uso de las matemáticas en la economía y se propuso lograr con la economía lo que Newton con la física, pues tuvo la convicción de que la economía debe ser representada con el rigor de las ciencias exactas, y la teoría de la economía debía asimismo formularse en parámetros que no fueran abstractos y formalizar las relaciones de los agentes en las actividades económicas. El siguiente exponente que encontramos es Alfred Marshall. Es que se nos enreda un poquito. Ya. Él nació en 1842 y falleció en 1924. Estudió en la Universidad de Cambridge. Se le reconoce como uno de los economistas modernos de más nombre dentro del neoclasicismo y es el autor más importante de la segunda generación de los marginalistas. Se le considera uno de los precursores de la economía del bienestar, dado que su objeto principal fue encontrar soluciones para los problemas sociales. Fue un matemático de empleo de análisis geométrico y algebraico en sus teorías y quería demostrar las relaciones exactas de las variables en diferentes situaciones. Asimismo, planteó entonces un sistema no muy complejo,
Fue muy natural y basado en lo real, con un propósito de que su legado pudiera ser entendido por generalidades de los individuos. La generalidad, o sea, como que fuera un poco más sencillo que las tesis que exponían otros autores que hemos expuesto. Marshall también fue uno de los primeros autores en relacionar el tiempo con las variables económicas y, a diferencia de los estudios anteriores, llegó a la conclusión de que la observación de la naturaleza debe referirse no solo a las cantidades totales, sino al incremento de estas. También combinó su teoría de utilidad marginal con el costo real subjetivo. En efecto, para Marshall, el costo real de producción depende de la desutilidad del trabajo y del sacrificio que implica proporcionar el capital necesario para producir y del gasto de producción. Bueno, luego encontramos la época de los neorricardinos. En esta época, los principales autores son Piero Safra, en 1898 y de 1898 a 1893. Él fue un economista italiano que se dedicó a realizar como investigaciones y desarrollar tesis en las que representó en su trabajo, perdón, es que tuvimos un problemita técnico, se estaba saliendo, a representar su trabajo en manifestaciones de que era necesario volver a una política económica, como lo habían concebido los fisócratas y los clásicos. El trabajo debería tener dos componentes: por un lado, purgar la teoría de todas las dificultades e incongruencias que los economistas clásicos no fueron capaces de superar, y segundo, seguir y desarrollar la relevante y verdadera teoría económica como se vino desarrollando desde Petty, Cantillon y los fisócratas Smith, Ricardo y Marx. El siguiente es Luigi Ludovico. Él nació en 1930. Fue un discípulo de Safra, el que estábamos exponiendo anteriormente. Fue un crítico de las ideas marginalistas y en especial de las ideas de Marshall, en especial de la teoría de los rendimientos decrecientes impulsada por los neoclásicos. Entre sus obras de mayor relevancia se destaca El crecimiento económico y distribución del ingreso en 1981. Creó un sistema paralelo para conseguir precios de producción por fuera de los análisis marginales del equilibrio parcial, desarrollado por Marshall, y el equilibrio generado por los desarrollos de Walras. Luego encontramos los autores del keynesianismo. Entonces encontramos de primeras a Alexander Hamilton, quien nació en 1757, y nació en 1757 y falleció en 1804. Él logró imponer sus criterios sobre los intereses de los estados del sur, cuya producción con mano de obra esclava estaba orientada al mercado internacional y no veía ninguna ventaja para dejar comprar bienes intermedios y el consumo de la industria avanzada. Hamilton, junto con otros pensadores y políticos estadounidenses de su momento, se dio cuenta de que el libre comercio no sería un buen estímulo para la industria local y que era necesario proteger esa industria imponiendo aranceles y creando estrategias importantes para prohibir las importaciones de bienes industriales con alto valor agregado, pero asumiendo además que las materias primas importadas debían tener un tratamiento preferencial con aranceles bajos. Luego encontramos a Friedrich List. Él nació en 1879 y falleció en 1846. Él fue un economista alemán, también fue profesor. Se caracterizó por el desarrollo de la economía cosmopolita, que ya había planteado anteriormente Smith, y presentó como alternativa a la economía política que aprendió de las enseñanzas de la historia. Estimulaba el requisito adicional de las decisiones de la inversión de los ingleses, que éstas se debían distribuir en todo el mundo y deberían girar en torno al desarrollo logrado mediante la aplicación de la economía nacional.
Bueno, luego encontramos a Agustín Cournot. Él nació en 1801 y falleció en 1877. Él fue matemático y economista francés, profesor de la Universidad de Lyon. Él desarrolló e introdujo el uso de funciones matemáticas para descubrir conceptos económicos como la oferta, la demanda y el precio. También se le conoce por sus aportes en el marginalismo. Un aspecto menos conocido de su trabajo es su investigación sobre la competencia imperfecta en condiciones de monopolio, duopolio y oligopolio, que expuso en investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas. Luego encontramos a Edward Hastings. Él también fue un economista estadounidense, profesor de Harvard, y se dedicó a el estudio del mercado con imperfecciones como monopolio, oligopolio y la economía en escala y la competencia no relacionada con los precios. Hizo énfasis en los elementos diferenciados, dentro de los cuales fijó particular atención en la publicidad. Expuso que esta no era necesaria en los casos de competencia pura y monopolio puro, puesto que se supone que las empresas pueden vender toda la producción homogénea a un precio dado y que el precio es todo lo que se requiere para ajustar los mercados. Siguiente a él encontramos a la única mujer dentro de todos los expositores que vamos a nombrarles. Ella fue una economista inglesa, nació en 1903 y falleció en 1983. En ella encontramos que desarrolló estudios sobre el concepto el concepto marginalista. Ella es, bueno, como ya lo decíamos, una representante keynesiana. Expuso que si bien los monopolios pueden controlar la producción, nunca tienen todo el poder, pues los consumidores pueden migrar hacia el consumo de los bienes sustitutos producidos por los competidores. Las empresas no solo deciden cuándo producir, sino que además deciden en qué precio vender. De lo concluye que los monopolios tienen un gran poder en afectar el bienestar. Además, afirmó que los monopolios deben ser intervenidos por el gobierno, puesto que afectan el bienestar. También, como les decía, hizo lo de la introducción del concepto del ingreso marginal, que se define como el ingreso generado por la venta de una unidad adicional del producto. Posteriormente, encontramos a John Maynard Keynes. Él nació en 1883 y falleció en 1946. La economía de él consistió en el análisis de las causas de la prolongada recesión económica. Él fue quien dio una idea de cómo encontrar soluciones durante la época de la recesión económica británica, inglesa en este momento, y los ayudó a superar esta situación. También decía que no es cierto que los individuos tengan una libertad natural sancionada por las costumbres. Adicionalmente afirmó que en una economía monetaria es posible que las familias retengan parte de sus ingresos sin que los empresarios puedan saber qué demandarán las familias en el futuro con ese ingreso retenido. Creo que vamos a saltar un poquito los últimos, son un poco más importantes los que ya hemos nombrado para exponer la última parte que la hará Cecitar. Pásale. ¿Los positivos? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir hablando con el socialismo. Espérame un segundo. Mientras lo adelantamos. Listo. El socialismo o la escuela comunista. Uno de sus principales exponentes es el conde Saint-Simon. Fue un crítico de la propiedad privada por considerarla una fuente de disturbios y porque como monopolio otorgaba derechos a la propiedad de la renta
sin trabajar. Propuso que el Estado se tenía que organizar mediante 3 corporaciones públicas, porque tenían que promover obras públicas, tenían que evaluar la pertinencia y la viabilidad del plan y tenían que velar o aprobar el plan y cobrar impuestos. Sus principales tesis las expuso sobre la industria. El siguiente exponente es Simón Bolívar, quien nació en 1783 y fallece en 1830. Bolívar asumió expandir las industrias que caracterizan los mercados desarrollados, eliminando la esclavitud, la servidumbre y los cacicazgos para dar un paso a la obligación del pago de salario en dinero y prohíbe los pagos en especie. Reguló las importaciones para proteger y promover la industria, promovió la navegación por el río Magdalena, formuló un proyecto de construcción de canales interoceánicos y ordenó realizar un inventario de recursos naturales. El siguiente exponente, y él consideramos el más importante en la historia, es Carlos Marx. Carlos Marx nace en 1818, fallece en 1883 y, según Marx, las relaciones de producción, es decir, la forma en que las clases sociales participan en la propiedad productiva, son la propiedad productiva, la producción y la distribución del ingreso que definen el modo de producción. Marx es el triunfo de los trabajadores, pues elimina toda obstrucción para el desarrollo de las fuerzas productivas y trae consigo el bienestar para que todos en un nuevo modo de producción se puedan desenvolver. Estos son los máximos exponentes de la historia económica. Muchas gracias. Muchas gracias.